Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos la parte número 12 de las críticas, opiniones y reacciones de los noticieros internacionales con respecto a la reelección presidencial de Nayib Bukele. Es imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. Y mirándote a los ojos. ¡Qué vergüenza! ¿Por dónde se lo pasó? Quizás se hayan rompido. Respeto, respetuoso. ¿Qué dices? ¿Tú? ¡Qué palo! Permítanme que me ría. Los chinos se los están comiendo. Apretarnos el cincho. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día vamos a ver la parte número 12 de las críticas de los noticieros internacionales. Y esta va a ser la última parte, pero de este año. Así que señores, sin tantas babosadas, démosle con todo. A nadie le importa. Muy bien, en primer lugar a estos majes les dieron permisos para que entraran a conocer el Secop de El Salvador, y los angelitos de ese lugar les dijeron a esos majes que ellos estaban en ese lugar pagando su castigo por haberle hecho tanto daño al pueblo salvadoreño. Pero estos payasos tuvieron el descaro de decir de que en El Salvador todos nosotros estamos sufriendo. ¿Qué piensa hoy de estar aquí en una cárcel de máxima seguridad, bajo extremas medidas? Sé de que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios me dio la oportunidad de poder venir a una cárcel y no a un cementerio. Pese a que Bernardo dice que está detenido por extorsión, luego reconoce que los delitos de los que se arrepiente son múltiples. Tengo dos sobrinos detenidos, tienen ya 15 meses de estar detenidos, y mi hermana pues acá también desesperada porque nosotros no sabemos nada de ellos hasta el momento. El patrón del régimen de excepción es detener sin una causa legal, sin orden judicial, porque se le piden cuotas de detenidos a la policía. Las autoridades de la policía forzaron al personal policial a que capturara personas por cuotas diarias. De hecho, nos tocó ver en las fiscalizaciones que a los hombres se les pide subirse la polera, ya que solo el hecho de tener tatuajes podría llevarlos a la detención. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y sí señores, el maje de Andrés Oliva se puso a decir 50.000 tonterías a la comunidad internacional diciendo de que el pueblo salvadoreño está sufriendo por el gobierno autoritario de Nayib Bukele, que está destruyendo la democracia de todos nosotros, la perfecta democracia que los de Arena y el FMLN estuvieron construyendo con el pasar el tiempo. Pero sí señores, yo en el canal ya hice un video resumen hablando sobre las tonterías que ha salido a decir Andrés Oliva, y llegamos a la conclusión de que este payaso es un activista político. El deterioro del Estado de Derecho y de la democracia, de la violación a los derechos humanos, del abuso del poder, de las constantes injusticias que se dan en nuestro país. No es solo la patria la que está en peligro, es un pueblo entero el que agoniza. Ambas cosas están relacionadas. Por eso ha llegado la hora inaplazable de hacer más, de hacer algo nuevo, para que esa agonía concluya cuanto antes. Estamos ante un poder que abusa de su poder, que abusa de la población y que además pues ha buscado evitar los límites que un Estado de Derecho debe poder poner al poder para que no abuse. Y ese poder infunde miedo, ataca, desprestigia, busca venganza contra quienes opinen distinto, y eso es lo que hace que haya miedo. Vemos que desde el poder hay un interés desmedido en destruir la credibilidad de cualquiera que los enfrente. Y ahí pues están el periodismo crítico, las instituciones y organizaciones que tienen una larga tradición de incidencia social, la academia, los religiosos. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y estos majes salieron a decir de que solo Bukele, y que solo Bukele está utilizando el miedo para mantener a la gente a raya. O sea señores, creo que todos sabemos de que todos utilizamos el miedo para mantener a las personas quietas. Si no, pues solamente escuchen lo que están diciendo los opositores con respecto a la reelección de Nayib Bukele, diciendo de que si nosotros estamos apoyando a Nayib Bukele, entonces nos van a quitar los derechos ciudadanos, y que ya vamos a dejar de ser salvadoreños, y que ya no vamos a tener respeto de absolutamente nadie. La sensación de miedo ha cambiado en El Salvador. Pasamos de temer a las pandillas a temer a agentes del Estado. Se ha creado una atmósfera de miedo a un nivel de terrorismo de Estado. El miedo se ha constituido como un aparato ideológico. Mientras hablamos de miedo, las 85 mujeres más bonitas del mundo andan viendo un país que no existe por ahí. Militarizar, cosa que lo estamos viendo cada vez más soldados. Lo empezamos a ver desde febrero, cuando fue la toma
en la Asamblea Legislativa, sigue desapareciendo gente, siguen torturando gente, se encarcela gente, hay persecución, hay mucho espionaje, hay intimidación, amenazas y etiquetas. No manches, pinche gente miserable, tú eres un pobre pendejo. Y según esos payasos, Nayib Bukele decide quién es bueno y quién es malo. Pero a estos tragacoyoles les tengo que explicar una cosa. Y es que nadie, pero nadie en este mundo es lo suficientemente malo ni lo suficientemente bueno. Sino que lo que determina si nosotros merecemos una recompensa y un castigo es nuestras acciones. Así que si alguien le hizo un gran daño al pueblo salvadoreño, entonces creo que es evidente de que esa persona es más mala que buena y merece un castigo, pero eso es algo que estos payasos no quieren comprender. Y el gobierno decide quién es buen y quién es mal ciudadano y quién tiene y quién no tiene derechos. Militarizar es una forma de ir generando ese sistema de terror, la propaganda, los videos, perseguir periodistas, todo con la finalidad de ir generando miedo y de ir alimentando un fenómeno de culto que ya hemos denunciado o descrito en otros espacios, ¿verdad? El tipo de adoración o veneración, libros, documentos, símbolos, liturgias que hay en torno a la figura del presidente. La otra cara de la moneda es que el régimen de excepción es la principal herramienta del gobierno para infundir un miedo político interno generalizado en la población a través de una sistemática violación de los derechos humanos. Pinche gente estúpida y huevona. Y estos majes del Faro se pusieron a decir 50.000 tonterías por segundo, mejor dicho, a quejarse por lo mismo de siempre, que en estos casos ya serían tres cosas. Primero, se ponen a quejar con la reelección de que Nayib Bukele, diciendo de que todos vamos a perder por eso, y también se ponen a quejar por el régimen de excepción, diciendo de que el pueblo salvadoreño está sufriendo, y ahora están tocando el tema de el croc. ¿Cuál es la ganga o cuál es la ventaja? ¿Qué rédito le puede dar a Nayib Bukele 5 años más? ¿Qué podría ganar él con 5 años más en el gobierno? Yo sí veo, de parte, si me pusiera del lado de la mente criminal que está del régimen que no gobierna, sí da muchos réditos. Esta sala, la que impusieron ellos, es la que dijo, bueno, adelante, se puede. Ahora, mi pregunta es, ¿tendríamos que acatar estas resoluciones de esta sala? Yo creo que parte de la ilegitimidad de ese tribunal. O sea, ese tribunal, recordemos, fue electo tras el golpe a la sala legítimamente compuesta. Entonces, partiendo de ahí, hay una falla de origen, ¿no? Al principio me parece que Bukele intentaba venderse de forma diferente, poniéndose piel de oveja, cuando en realidad era, no sé si lobo es decir mucho, pues, pero algo más feroz. Estás bien pendejo, bien pendejo. Y según estos otros majes, desde el año 2019, Nayib Bukele vive atacando a la prensa independiente en El Salvador. Y aquí les voy a decir de qué forma Nayib Bukele está atacando a esa prensa. Y es que sí, señores, como sabemos, esos majes pueden estar en El Salvador diciendo sus típicas tonterías, pero simple y sencillamente porque Nayib Bukele no les da entrevistas a esos payasos, entonces los está atacando. Y simple y sencillamente porque Nayib Bukele los está huevando cada vez que esos majes le dicen una pregunta ridícula, esos majes se hacen las víctimas diciendo Nayib Bukele me está atacando. Opinar en redes sociales, en los medios de comunicación de prensa escrita o en la televisión, lo que hemos visto es que es atacado, ¿verdad? Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, han ocurrido más de 600 casos de vulneraciones contra la prensa desde 2019, año en que llegó al órgano ejecutivo Bukele. Él mismo se encargó de iniciar los ataques verbales y en redes sociales a la prensa que investigaba anomalías del gobierno, como el periódico digital El Faro, Revista Factum, Gato Encerrado u organizaciones de derechos humanos como Cristosal y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es decir, a cualquiera que contradijera su discurso con datos y cifras. En El Salvador, el derecho a la libertad de expresión está en una de las etapas más críticas y el régimen de excepción, prolongado desde el 27 de marzo de 2022, lo ha complejizado. El ejercicio del periodismo está enfrentando, desde los inicios de este gobierno, un alarmante incremento de vulneraciones o limitaciones que vienen directa y mayoritariamente del Estado y sus funcionarios. Países del mundo que están transitando de regímenes democráticos hacia sistemas autoritarios, como está ocurriendo en nuestro país. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida!
Pero sí, señores, en este video no podía hacer falta el payaso come coyoles de Ronald Omaña, que fue entrevistado por este noticiero, y ese maje salió a decir de que los de la oposición tienen altas esperanzas para llegar a segunda vuelta. Y es que este maje no está diciendo si es el candidato de Arena, si es del FMLN o del partido Nuestro Tiempo. Simple y sencillamente todos estos majes quieren que todos nosotros votemos por cualquiera de ellos para que saquemos a Nayib Bukele del poder. Le preguntaremos, Ronald, entonces sobre el futuro jurídico de este tipo de nulidades, de solicitudes allí en El Salvador, pero sin duda quiero comenzar por la pregunta que muchos televidentes seguros estarán formulando, y es, ¿usted cree que si jurídicamente se aprueba esta reelección o esta candidatura, más bien, sin duda Nayib Bukele va a seguir gobernando? Bueno, mira, el problema de fondo de esto es que lo que están montando es una dictadura, y nosotros estamos en contra de una dictadura. La candidatura es ilegal, es inconstitucional, es inmoral. Creeríamos que ha bajado mucho la popularidad de Bukele y que podría perder la elección. Podríamos ir a una segunda vuelta y por lógica, en la segunda vuelta le ganaríamos con la oposición. Vivimos un estado de terror, vivimos un estado de terrorismo en El Salvador. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí, señores, a estas alturas, estas tres comemonas no tenían conocimiento de lo que estaba pasando con Alejandro Mason. O tal vez sí lo sabían, o se hacían que sabían, pero en realidad no sabían. Pero bueno, no me voy a enredar. Y es que estas majes salieron a decir de que la mamá de Alejandro Mason estaba sufriendo cuando vio las imágenes de su hijo todo moreteado, sin pelos y completamente delgado. Pero sí, señores, después salió a la luz un video de ese maje en perfectas condiciones. Bueno, les cuento cuáles son los temas sobre la mesa hoy. El terror en las cárceles salvadoreñas. Empezamos. Bueno, están ambas porque hoy vamos a hablar de este tema del terror que se está viviendo en las cárceles. Ya hay 70.000 personas detenidas dentro del régimen de excepción, bueno, un poco más de 70.000, y se acaba de aprobar esta semana la 20ª prórroga del régimen. Esta semana en Factum publicamos una entrevista con la hermana de Alejandro Mason, que es un ex asesor de gobierno, ex asesor de seguridad, y Karen, vos hiciste esa entrevista. Quisiera que empezáramos con eso, por si alguien no la ha visto, por si alguien no la ha escuchado, que nos contés cuáles son como los puntos más importantes o con qué cosas te quedaste vos luego de entrevistar a la hermana de Alejandro Mason. También hay que considerar los delitos por los cuales se arresta a Alejandro, y uno de los delitos que llama mucho la atención es el de extorsión, a pesar de que no estaba vinculado a grupos pandilleros. Y por otro lado, ver a su hijo en ese estado, con la cara desencajada, los ojos desorbitados, muecas en su boca, debe ser muy duro para la familia observar eso. Y la perra seguía y seguía. Y según este payaso, nosotros, todos nosotros, vamos a pagar los platos rotos por la reelección de Nayib Bukele. Pero sí, señores, la mayoría de países no han dicho absolutamente nada con respecto a la reelección de Nayib Bukele. Algo que estos majes estaban esperando, de que la comunidad internacional nos condenara a todos nosotros. Pero ellos han dicho de que el pueblo salvadoreño va a ser el que va a elegir. El gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Al día siguiente el régimen de excepción fue decretado y con él quedaron anuladas muchas de las libertades y derechos garantizados en la Constitución. En consecuencia, la popularidad del joven presidente de Palestina no ha parado de aumentar. De hecho, los gobernantes de otros países ya han alabado públicamente el conocido como método Bukele. En este clima de excepción, impulsado por su popularidad y un importante control de todos los poderes del Estado, Bukele se ha inscrito para repetir como presidente en las elecciones que se celebrarán en febrero de 2024. Algo ilegal, según la Constitución del país, que especifica que tras los 5 años de gobierno, el presidente no podrá ser reelegido. ¿Quiénes están pagando los platos rotos de lo que ya se conoce internacionalmente como bukelismo? O todavía mejor, ¿quién lo va a pagar en un futuro inmediato? En 2020 ya había logrado reducir significativamente la tasa de homicidios, que disminuyó un 51,3% en comparación a 2019. En buena parte, ¿por qué? Pues por el pacto secreto de Bukele con las malas. Y ahora escuchen esta otra tontería, y es que este maje salió a decir de que antes El Salvador era considerado como el país con más fallecidos de toda la región, pero ahora eso ha cambiado por completo, y es que hoy en día El Salvador es el país con más prisioneros en las cárceles. O sea, este maje se hace el sorprendido, pero pónganse a pensar, si en El Salvador la tasa de fallecidos era alto, era porque algo estaba fallando, y era con respecto a la delincuencia. Así que si nosotros le poníamos un alto a todo eso, eso quiere decir de que las cárceles iban a aumentar de personas.
A partir de aquel momento y con la aprobación del estado de excepción, las redadas y las detenciones preventivas se multiplicaron. Las maras le habían echado un pulso al presidente que había pactado con ellas. El país que una vez fue conocido por tener la tasa de asesinatos más alta del mundo, se convertiría ahora en el país con la tasa de encarcelamientos más alta del mundo. Lo que significa que el gobierno de Bukele ha metido en la cárcel al 1,6% de su población. El Salvador tiene la proporción de población presa más grande del mundo. Además, la cosa no ha quedado ahí. En las 19 veces que ha renovado el régimen de excepción, ha tenido tiempo de ir perfeccionando su control, aprobando medidas destinadas a sancionar a los medios y a los periodistas, incluso ha amenazado con dejar de hambre a los presos detenidos. Esto ha provocado que una parte importante de los salvadoreños se plante y empieza a denunciar una restricción de libertades que cada vez va a más. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? Y la cuarta cosa que estos periodistas están usando para meterle miedo a la población es decir que Nayib Bukele es peor que Maximiliano Hernández. Sí, señores, estos majes no están diciendo de que Nayib Bukele posiblemente se convierta en Maximiliano Hernández o que Nayib Bukele es comparado o más o menos se le parece. No, sino que estos majes están diciendo de que Nayib Bukele es peor que Maximiliano Hernández, a pesar de que Nayib Bukele no le ha dado en la nuca absolutamente a nadie. Esto es un truco que ya se ha ocupado en otras dictaduras incipientes, ocupó a su asamblea legislativa para que, violando la ley, retiraran al fiscal general que lo investigaba por pacto con pandillas y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que no le eran cómodos. Los magistrados impuestos por su asamblea legislativa, de algo que no ocurría desde 1944, cuando lo intentó hacer de nuevo el general Maximiliano Hernández Martínez por tercera vez. Lo hizo una vez. Estamos hablando del militar que masacró a más de 20.000 indígenas en la revuelta de 1932. Es decir, ante un escenario como ese, los detalles ya no le importarán a Bukele. Bukele ahora mismo en El Salvador es presidente de la República y candidato a presidente de la República. Ustedes en Nicaragua tienen una larga trayectoria y entienden muy bien como un dictador, como alguien con aspiraciones dictatoriales en el caso de Bukele. Cállate poco, hombre. Y el payaso de Oscar Come Coyoles Martínez salió a decir de que Nayib Bukele les está quitando los terrenos a las personas. Sí, señores, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias de que verdaderamente todo esto esté pasando? Y les aseguro que todos esos majes van a decir de que ellos tienen las evidencias. Simple y sencillamente están esperando el mejor momento para publicarlo. Decide contarles todos los secretos que conoce, que vivió en carne propia, quién lo liberó, qué negociaron. Eso va a ser un problema para estos funcionarios. La gestión de Bukele está marcada por su llamada guerra contra las pandillas. ¿Cuál es el balance de estos casi 20 meses de régimen de excepción y qué impacto ha tenido la suspensión de las garantías? ¿Cómo ha logrado eso? Destruyendo la democracia. Es decir, ¿cómo ha logrado eso? Encarcelando. ¿Cómo ha logrado eso? Causándole la muerte en las cárceles del régimen a más de 145 personas, según los reportes más recientes de Cristosal. ¿Cómo ha logrado eso? Sistematizando la tortura dentro de las cárceles. ¿Cómo ha logrado eso? Ha logrado eso convirtiendo de alguna manera a algunos grupos policiales en mafias de Estado. Están ocupando el régimen de excepción no solo para extorsionar gente o quitarle sus terrenos. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y este maje reconoció y salió a decir de que Nayib Bukele va a ganar las elecciones del siguiente año, y no porque tenga alto índice de popularidad, sino que Nayib Bukele no deja que la oposición crezca en el país. Sí, señores, dejen en los comentarios qué piensan al oír estas ridiculeces. ¿Será que Nayib Bukele debería financiar al Chino Flores para que tenga el mismo índice de popularidad que tiene Nayib Bukele? ¿O será que Nayib Bukele debería dejarse perder por la oposición? Bukele lo va a ganar todo. Y sumado a eso, Bukele modifica leyes como aquella que impedía que se modificaran leyes vinculadas al proceso electoral un año antes del proceso electoral, y modificó nada más y nada menos que el país. Es decir, si vos tenés una competencia que intenta crecer, nacer durante tu autoritarismo, durante tu autocracia, si vos además tenés el descaro de modificar el país como te da la gana, es bien comprensible porque no vas a encontrar competencia de ningún tipo. Bukele va a ganar y va a gobernar los próximos 5 años, y posiblemente le va a dar la gana de gobernar más años. A llorar con tu mamá.
Y según esta otra maitra, no tiene sentido que Nayib Bukele tenga bastante popularidad, solo porque Nayib Bukele no permita que los medios de comunicación de El Salvador le den entrevistas a Nayib Bukele, tales como los de Telecorporación Salvadoreña, los del Diario de Hoy y los del Faro. O sea, según esta señora, Nayib Bukele debería tener entrevistas con todas esas personas para que de verdad tenga una popularidad reconocida según estos payasos. A 3 meses de las elecciones en El Salvador, las encuestas apuntan a un claro favorito: su estilo político populista y sus promesas. Pero ¿a qué se debe esta aprobación generalizada en El Salvador? ¿Y qué riesgos conlleva? Presidente influencer, es decir, es un presidente que utiliza las redes sociales para afianzar su popularidad, pero que además se vale de otros influencers para conseguirlo. Es decir, el presidente, por ejemplo, no da entrevistas a periodistas, eso le parece que no tiene ningún sentido porque no suma a su popularidad. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y aquí tenemos otra vez al comemonas de Andrés Oliva diciendo sus tonterías. Y hasta cierto punto, señores, siento que este maje está haciendo todo esto para provocar a Nayib Bukele, porque como sabemos, este payaso dice ser el nuevo Monseñor Romero, pero con decir todo esto no va a lograr absolutamente nada, porque Nayib Bukele no le ha dicho nada a este señor. Así que yo siento que este maje va a tener que utilizar otros métodos para que lo lleguen a tocar y de esa manera hacerse las víctimas. Actualmente resurgen viejas propuestas políticas que pretenden conculcar nuevamente los valores democráticos y volver a los regímenes autoritarios del pasado, culpando a la democracia de la situación de precariedad y atraso en la que vivimos. Defienden, aunque no lo digan, que solo gobiernos autoritarios serán capaces de garantizar la seguridad ciudadana, reducir la pobreza y ofrecer mayores niveles de desarrollo. A cambio de ello, los pueblos tendrán que renunciar a un Estado de Derecho, a la independencia judicial, a fiscalizar a sus gobernantes. Tendrán que resignarse ante los abusos del poder estatal y someterse sin crítica a la voluntad de un soberano autócrata. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y este otro maje salió a decir lo mismo que dijo el Comecoyoles de Oscar Martínez, de que Nayib Bukele no les está dando millones de dólares a la oposición para que tengan una gran ventaja para estas elecciones. Pero sí, señores, Nayib Bukele lo que está haciendo es un favor a los de la oposición, porque sí, señores, con darles dinero a esos majes que van a perder es dinero tirado a la basura. Hoy en día se puede hablar de que queda oposición en El Salvador. La oposición prácticamente es nula. Hay reformas a todo el sistema electoral que van a beneficiar al partido de gobierno. No vamos a una elección que se dé en condiciones de igualdad. Ni siquiera la deuda política le ha pagado el gobierno a los partidos de oposición. Por eso el presidente ataca mucho a la sociedad civil, porque cree que esa es la oposición, cuando la sociedad civil dice lo que es correcto y lo que no. A mí me vale ver. Y estas personas salieron a decir de que en México deberían hacer lo que Bukele está haciendo en El Salvador, o sea, de meter a los angelitos de la oposición a las cárceles. Y por eso les digo, señores, de que la comunidad internacional no quieren que vean a Nayib Bukele como un ejemplo a seguir, sino que esos majes están diciendo de que si siguen el modelo de Nayib Bukele, el sistema de seguridad de nuestro presidente, van a destruir la democracia de todos esos países. La mejor manera de gobernar es la democracia, ¿no? Bueno, no es perfecta, pero... Definamos democracia. Bueno, a ti te encanta Bukele, ¿verdad? Bueno, Bukele, por ejemplo, ha hecho una cosa increíble, que es sacar a El Salvador del sitio número 1 en muertos. En criminalidad. Y dejarlo en el mejor sitio de todos los países. ¿Y qué hizo? Agarró 50,000 pandilleros y los metió en una cárcel, man. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y ojalá que hicieran eso aquí en México, man. Tenemos demasiados pandilleros violentos en la calle, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Aplauso, por favor.
Y estas personas salieron a decir de que muchas personas cuando vienen a El Salvador lo que quieren conocer es a Nayib Bukele, porque sí, señores, muchos extranjeros cuando vienen a El Salvador vienen a ver todas las obras inauguradas por Nayib Bukele y también ponen a prueba el sistema de seguridad que ha implementado Nayib Bukele. O me van a decir de que los extranjeros quieren venir a conocer al Chino Flores. Vas a Francia y quieres conocer pues la Torre de Eiffel. Vas a Estados Unidos y quieres ir corriendo a Disney World a ver a Mickey Mouse. Vienes a Perú, quieres ver a Andrés. No, mentira. Escúchame, viene... Qué simpático. Pero yo estoy seguro de que con el respeto lo que El Salvador se merece es... Vas a El Salvador y lo primero que quisieras ver es a Bukele. Sí. El sueño... Bukele, el presidente Bukele... es el Mickey Mouse de los Estados Unidos. El presidente Bukele es la Torre de Eiffel de Francia. Es el sueño del mundo entero. ¿No les parece eso curioso? Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y para el siguiente año voy a hacer la parte número 13 de estos noticieros. Pero en esta ocasión vamos a escuchar a esos majes criticar Miss Universo, criticar la biblioteca y también hablar sobre el Croc. Pero basta. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!